Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un gran saludo cordial para toda la teleaudiencia. Arrancamos un nuevo programa de Marketing for Business, este espacio que está diseñado idealmente para conocer a las empresas por dentro, desde el punto de vista no solamente del marketing, sino desde el foco de las ventas, de cuáles son las tendencias del mercado, cómo deben de funcionar, cómo hoy el consumidor se comporta, qué es lo que está funcionando y si realmente se ha dado o no un cambio paradigmático en los hábitos del consumidor luego de la pandemia. 2029 versus 2019, digo bien, al 2020. Hemos tenido ya un año complejo a nivel económico. En el 2020 llegó la pandemia y en este 2021 estamos tratando de recuperarnos a nivel económico, pero tenemos reinvenciones en muchos sectores de la economía y la sociedad misma. Todo ha cambiado, por ende, entender un poco de qué es lo que el consumidor, el cliente final quiere, también es parte del trabajo que deben de realizar las empresas a nivel país, a nivel regional inclusive. A lo largo de los programas vamos conversando con muchos profesionales expertos que nos comparten principalmente su experiencia y su visión del mercado actualmente en base a lo que ellos conocen y lo que están aplicando, qué les funciona y qué no, y qué clase de recomendaciones y tips podemos transmitirle a la teleaudiencia. Por eso también hoy tenemos un invitado de primer nivel. Él es un invitado internacional, experto en consultoría organizacional y por supuesto ha hecho mucha carrera. Él es licenciado en psicología, tiene un MBA por la IAE, terapeuta sistémico, técnico químico, docente en muchas universidades inclusive y también director de posgrado de management sistémico de la Escuela Sistémica Argentina, especialista en comunicación humana y muchos otros también cargos que hacen a esta vasta trayectoria y experiencia. Por eso hoy vamos a consultarle a Claudio Fontana en torno a su experiencia en este mundo de las ventas, el marketing y las empresas. Claudio, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, gracias por tu tiempo. Hola David, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, un saludo a toda la audiencia que está en este momento conectada con nosotros. Claudio, más que nada lo que queremos es absorber un poco de tu experiencia, tu conocimiento y en poco tiempo tratar de transmitirle un poco a la teleaudiencia lo que a vos te ha funcionado a lo largo de tu carrera, lo que hoy puede funcionar en ventas y lo que nunca pasa de moda, más allá de que la pandemia haya ingresado a romper ciertos paradigmas en torno a esa relación o vínculo que se tiene con el consumidor final. ¿Cómo estás percibiendo hoy el mercado? ¿Y es realmente cierto esto de que el consumidor, el cliente, ese último eslabón de la cadena logística comercial ha cambiado realmente? Bueno, David, vamos a empezar primero por la parte que me decís que no ha cambiado, por ejemplo, ¿no? Que sería una buena manera de ponernos en contexto en cuanto al paso de los años, pero hay ciertas, a lo mejor, variables que no cambian, y gracias a Dios que no cambian, ¿no? Yo siempre digo que las personas hacemos negocios con la gente que nos cae bien. Entonces, eso no cambió, no cambió. Seguimos de alguna manera, ya sea de forma presencial, ya sea de forma virtual, o, bueno, digamos, o a través del método que fuere, seguimos tratando de conectarnos con las personas con las cuales nos generan confianza, nos generan empatía, las personas donde nos sentimos cómodos, ¿sí? Yo creo que la desconfianza es el principal enemigo de cualquier elemento de ventas o cualquier transacción comercial. Eso no ha cambiado. Ahora, por supuesto, la pandemia y la necesidad de muchos países de un poco hacer que la gente se conecte a través de sus casas y demás, ha implicado una obligatoriedad en cuanto a la compra virtual a la cual ninguno fue ajeno. Te doy algunos datos. El 44%, por ejemplo, de los usuarios que en el 2020 por primera vez compraron online digamos, en una categoría, no lo habían hecho nunca. O sea, casi la mitad de la gente se reencontró con Internet a través de una nueva categoría. O sea, a lo mejor habían comprado, no sé, un pasaje online, pero jamás habían hecho una compra de supermercado. ¿Sí? Y ahora se encontraron con nuevas categorías y descubrieron algo fantástico. Descubrieron que era sencillo, ¿sí? Y que era seguro, que era algo que mucha gente tenía miedo. Yo no voy a poner el número de mi tarjeta de crédito, con qué me va a pasar, cómo me van a cobrar esto. Entonces, claro, no fue tanto el hecho de que la pandemia en sí nos dejó esa enseñanza, es que de alguna forma cuando alguien tiene miedo de algo y luego lo hace y pierde el miedo, eso queda incorporado en su comportamiento. ¿Me entendés, David? Entonces eso es lo que pasó. O sea, mucha gente que hoy podría comprar a lo mejor de forma presencial, se acostumbró porque dijo, mira, es sencillo, es fácil, no corre riesgo, entonces lo sigo haciendo de esta manera.
Entonces, claro que hay cambios, desde ya que hay cambios, y ese no es el único, digamos, hay otros que también tienen que ver un poco con que la gente está menos tiempo en el punto de ventas, trata de hacer compras más amplias, los elementos suntuosos se están vendiendo más, porque bueno, no sé, la gente ha dicho, a lo mejor la gente que tiene obviamente un poder adquisitivo alto, estoy hablando, ¿no? Ha dicho, bueno, me quiero dar el gusto de comprarme esto, porque a lo mejor la pandemia me ha puesto de cara con algo que nunca había imaginado, que es la posibilidad de morirme en cualquier momento. Con lo cual hay cambios en los hábitos de consumo, hay elementos y servicios que se han beneficiado y por supuesto hay otros que se han perjudicado y algunos que lamentablemente no han superado la prueba y se quedaron en el camino. Es así, categóricamente interesantísimo punto de Claudio y por supuesto entender psicológicamente cuáles son las nuevas prioridades, necesidades o tendencias que tienen los consumidores. Ahí puede estar la clave para que una empresa pueda encontrar el gancho ideal. Ahora, ¿cómo se construye una relación ideal con el cliente? Quizás la parte marketera, la parte publicitaria, donde creamos una buena campaña, promocionamos un producto, un servicio, llamamos la atención de un potencial cliente, lo enganchamos quizás para una primera venta, pero luego ya no se mantiene esa construcción, esa comunicación con el mismo y muchos terminan partiendo, yendo a cualquier otra oferta. Bueno, yo soy un poco una persona que siempre ha proclamado, no solamente desde el punto de vista de las ventas, sino también desde el liderazgo. Digamos, yo he escrito, mi último libro se llama Lidernials, y es un poco la actualización del liderazgo a través de los tiempos post-pandémicos. Y en la venta ocurre algo parecido. Digamos, el cliente quiere escuchar un lenguaje adaptado a su oído. O sea, lo que se han terminado, David, es el discurso generalizado, con el cual a lo mejor un vendedor salía y le decía a todos más o menos lo mismo, y en todo caso cambiaba su portfolio, digamos, de ofertas, pero más o menos el discurso era el mismo. Hoy hay gente que definitivamente quiere ser abordada de manera virtual, hay gente que quiere ser abordada de manera presencial, digamos, todos los clientes tienen su particularidad y creo que la versatilidad del vendedor es lo que hace la diferencia. La versatilidad es poder adaptarse al tipo de cliente que tenemos del otro lado. Tenemos en cuenta que hoy, hasta hace muy poco tiempo atrás, nosotros dividíamos a los clientes a lo mejor en baby boomers, gente que tiene a lo mejor 60 años, los X que tenían 50 y pico, y los millennials que tenían 30 y pico, 30 años. Hoy han entrado en escena los centennials, personas que tienen 18 o 20 años, con costumbres totalmente diferentes, con una virtualidad innata. Entonces, si nosotros no nos adaptamos a las diferentes generaciones y pensamos que podemos venderles a todos de la misma manera, seguramente lo que vamos a hacer es ser muy efectivos con una categoría y muy inefectivos con el resto. Hay empresas que lo han entendido y las empresas que lo han entendido definitivamente hoy por hoy son las que se destacan del resto y están en los primeros lugares de venta. Claudio, hoy no puedes pedirle a un centennial que se acerque a una sucursal a realizar un pago automáticamente, rescinde contrato y se va a otra empresa. Después que te haga caso hay una diferencia bastante grande, ¿no? Pero realmente uno lo puede ver cuando en su propia familia tiene a lo mejor hijos o hermanos de diferentes generaciones, entonces uno ve cómo es la diferencia de compra, ¿no? Cuando yo de repente lo mando a mi hijo a decir, mira, anda al negocio de acá a la esquina a comprarme algo, y la verdad que no tiene gana y me mira con una cara como es necesario tener que pasar por esta humillación, de tener que ir a este lugar, ¿no? Como para lo que para nosotros es algo realmente común, natural, y hasta nos sentimos más confiados. Quizás para otras generaciones, si pueden prescindir de eso, lo hacen. Pero de todas formas, créeme que hay muchas empresas en el Paraguay, vos sabés que yo tengo muchos amigos y muchos clientes ahí, como Salud Protegida, como Diviser, bueno, muchas empresas que están hoy por hoy muy preocupadas por esto, tratando de darle al cliente lo que realmente el cliente quiere y necesita. Y hay gente que no necesita que alguien lo vaya a visitar a su casa o tener una reunión. Y hay otros que definitivamente sí. Entonces ahí está la inteligencia comercial de los líderes de poder armar cuerpos de ventas que se puedan adaptar a las diferentes necesidades generacionales. Es así, definitivamente. Ahora, Claudio, ¿cómo uno logra esa adaptabilidad tan rápido para entender lo que el cliente quiere comunicarse en su lenguaje? ¿Esto tiene que ver con la inteligencia emocional quizás? David, porque vos sabés que la inteligencia emocional implica el 80% del éxito de una persona. O sea que lo que estaríamos diciendo es que muy difícilmente a través de leer un libro, un vendedor podría mejorar. En todo caso podría mejorar, pero solamente en la ponderación de ese 20%. O sea que las habilidades
las habilidades como la asertividad, como la buena comunicación, ¿sí? Como la empatía, son las que definitivamente terminan siendo una variable exitosa. Ahora bien, yo te dije que las ventas a partir de la pandemia habían cambiado. Y nosotros, los que estamos un poco, nos dedicamos a esto, a hablar de estos temas, siempre nos hemos dicho, y vos lo habrás escuchado seguramente, que las ventas son emocionales, ¿no? Que uno compra lo que en definitiva la emoción le pide, y que hay poca racionalidad en una compra. Bueno, imagínate una persona que está a lo mejor en su casa, con su computadora, y que tiene tiempo para comprar. Entonces entra en un portal y ve un precio, y luego lo compara con otro portal, ve otro precio, luego se fija los comentarios, los likes, ve, digamos, cuánta gente aprobó, compró ese producto y dijo que estaba satisfecho. Bueno, digamos que eso no es demasiado emocional, es bastante racional, ¿no? O sea, yo estoy tomando datos ya casi, te diría, de una planilla Excel, donde estoy tomando, digamos, variables que antes no tenía. Entonces las ventas se han hecho un poco más racionales de lo que eran. Yo lo que les aconsejo siempre a los vendedores, que hoy por hoy vayan con datos contundentes, ¿sí? Con datos que cuando los clientes de alguna manera nos pregunten, no nos quedemos pensando a ver cuál es la técnica de venta que debo aplicar en este momento cuando el cliente me dice, no, lo que debemos hacer es ir con datos serios y con datos concretos, ¿sí? Yo creo que los vendedores necesitan mucha capacitación de habilidades blandas, pero también necesitan mucha capacitación de producto. Conocer lo que están vendiendo. Hoy más que nunca deben tener todas las variables de conocimiento de aquel producto que tienen entre manos, porque el cliente demanda información. Esa información que hizo que las ventas sean más racionales es la que el cliente necesita saber. Y cuando el vendedor no puede, de alguna manera, sostener ese principio, definitivamente la venta corre riesgo si es que directamente no se concreta, ¿no? Es sumamente interesante lo que mencionas, Claudio, porque como dice la frase, no hay mal que por bien no venga. Si bien la virtualidad, la digitalización de muchas empresas, plataformas han dotado esta ventaja de la inmediatez, hoy el consumidor también está mucho más informado, como lo decías, cuenta con datos inmediatos, compara precios, compara características, lee opiniones de un producto y ya no va a comprar por la emoción, sino justamente racionalmente y va a buscar otras opciones inclusive. Es ahí donde la empresa tiene que ser mucho más ágil también en las estrategias que vaya delineando, ¿no? Desde ya, mira, yo creo el otro día cuando hace muy poquito que estuve ahí con ustedes, tuve varios días ahí en Asunción, y bueno, en una de las oportunidades que tuve de dar algunos seminarios, yo les decía que lo que ha cambiado, por ejemplo, es que antes el pez grande se comía al chico, y hoy yo creo que el pez rápido se come al lento, ¿no? Y esto que vos decías de la agilidad me parece un tema muy importante. Yo creo que los vendedores deben ser rápidos, ¿eh? Deben ser ágiles, deben detectar las oportunidades y tratar de cerrarlas en el momento oportuno, porque a veces la demora en un llamado hace que la venta se pierda. Hoy por hoy debemos estar absolutamente entrenados en devolverle al cliente lo que quiere, pero con suma celeridad y en el momento preciso. Así que creo que es muy interesante lo que decís, sí, por supuesto. Es así, y construir inclusive un perfil, personalizar el tipo de servicio, el tipo de comunicación que se tiene, porque mandar los mismos correos digamos, en cadena, newsletters genéricos, por ejemplo, o información de ofertas genéricas, esto inclusive hace que el cliente se vaya desapegando. Uno tiene que enfocarse en encontrar cuáles son las prioridades de cada uno y de ahí empezar a trabajar. Esto también tiene que ver mucho con la agilidad del vendedor o de la empresa en sí, ¿no? Mira, mandarle un mail a un cliente y esperar que el cliente te responda, digamos, cuando no te conoce, es como invitar a salir a una persona y proponerle casamiento en la primera salida, ¿no? Es una cosa así, o sea, yo creo que ese tipo de base de datos que definitivamente existen y que nadie va a despreciar de ella, creo que en definitiva hoy por hoy no tienen tanta relevancia, y yo siempre hago mucho hincapié en la referenciación, ¿no? Los vendedores que trabajan con referidos, que trabajan con gente que los recomienda, gente que les presenta a otros prospectos con los cuales pueden hacer negocios, son los que menos trabajan, los que mejor calidad de servicio tienen y los que logran las mejores ventas. Definitivamente yo creo que ese es el camino que hoy yo indicaría definitivamente, ¿no?
Sumamente importante lo que mencionas, Claudio, y estoy seguro que la teleaudiencia que nos acompaña también estará tomando nota, porque esto es en base a la experiencia y lo que uno va experimentando en ese camino de error y acierto. Sumamente o mucho más valioso que la información que se puede encontrar meramente en libros, más allá que la teoría, por supuesto, es muy importante, pero la complementariedad con la práctica todavía es mucho más importante. Ahora quiero consultarte otra cuestión que también me parece relevante. El autoestima de un vendedor, de un ejecutivo, de cualquier persona que está tratando de generar un vínculo, una potencial venta, ¿es relevante a la hora justamente de concretar una negociación efectiva? Mira, quizás sea el punto más importante, ¿no? Yo te cuento que la autoestima es la estructura de la personalidad del vendedor. Es como la estructura de un edificio. Uno puede tener un edificio construido con los mejores materiales, haberle puesto, no sé, a lo mejor los implementos más caros, tener una terminación excelente hecha por el mejor arquitecto, pero si la estructura, David, del edificio no está bien, todo el edificio tambalea. Con la personalidad o con la autoestima de los vendedores ocurre lo mismo, ¿sí? Cuando un segundo que voy a poner mi cargador de batería porque estoy con poca batería. Te decía, cuando la estructura de la personalidad, ¿sí? Que es la autoestima, no está bien, en definitiva toda la personalidad tambalea. Entonces es muy importante que las personas, y sobre todo los vendedores, revisen esa circunstancia, porque de no ser así, a veces nos encontramos con que las personas dicen, pero ¿por qué salgo todos los días a trabajar y no encuentro ventas, y no encuentro clientes, y no me está yendo bien? Entonces lo primero que deberían revisar es cómo están ellos con su autoestima. O sea, porque definitivamente esto que no está siendo a lo mejor valorado por uno mismo, el cliente lo detecta y nadie quiere comprarle a alguien que definitivamente devuelve una imagen de no seguridad. Ese es el primer punto. Y el segundo punto, que a lo mejor está muy relacionado con esto, también es la motivación. Durante muchísimos años nosotros nos hemos motivado con videos, con charlas, con libros que leíamos o con algunas, a lo mejor, comentarios que nos hacía algún gurú del marketing, y veíamos ahí a nuestro amigo Mel Gibson, a lo mejor en un caballo, arreando a toda la tropa, y bueno, y salíamos con mucha motivación a vender. Hoy no es tan sencillo lograr eso. De los líderes que me están escuchando en este momento y que tienen equipos de ventas saben de lo que estoy hablando. Ya, no es tan sencillo hacer una arenga y hablar con los vendedores y que todos salgan motivados a vender. Entonces yo digo que muchas veces la motivación hoy por hoy tiene su reemplazo en la disciplina, ¿sí? Los vendedores que son disciplinados y que a lo mejor no tienen la mejor motivación, los vendedores que tienen una costumbre de salir a vender todas las mañanas, tener un protocolo a cumplir, ¿sí? Hacer los llamados necesarios en el momento que lo tienen que hacer, revisar su lista de referidos, tratar de relacionarse con más gente cada día, tener, por supuesto, un esquema de trabajo, hace que quienes combinan disciplina con autoestima, esto que me acabas de preguntar, son los que definitivamente me parece que tienen un futuro asegurado en este tema de la performance comercial de cada una de las empresas. Sumamente clave lo que acabas de mencionarnos, Claudio. Para anotar una mezcla, fusión o mantener el equilibrio, sincronía, simbiosis entre disciplina y autoestima, ahí uno puede encontrar la clave del éxito. Ahora, consultarte otra cuestión que me imagino también estás muy familiarizado al trabajar durante tantos años con muchos equipos en diferentes países. El problema es común en todos estos, el estrés. Y más todavía cuando hablamos de equipos de marketing que están sometidos a la presión de llegar con tal fecha, con tal itinerario, cronograma, las metas del mes inclusive, son de los equipos que más estrés manejan día tras día. ¿Cómo se maneja esto? Bueno, esa es una función que yo doy siempre como responsable al líder del equipo, ¿no? Para eso la importancia del liderazgo. Yo creo que el líder debe saber medir en qué lugar está tratando de lograr los mejores resultados de su equipo, y en qué lugar a lo mejor se ha ido un poco de las manos, y lo que está haciendo es meterle tanta presión que de alguna forma bueno, paraliza a los equipos. Esto creo que por eso vemos tanta rotación en las ventas, David, tantos equipos de ventas que no logran mantener en el tiempo una estructura, que si bien en cualquier equipo siempre va a haber cambios, y esto es necesario, es inherente a la ley de grupos, ¿no? Que los equipos, para seguir siendo exitosos, necesitan reciclarse y tener nuevos integrantes, unos salen, los otros entran,
Pero cuando hay una rotación muy alta, yo creo que es responsabilidad del líder tratar de ver y de revisar cuál es la presión que está ejerciendo sobre sus equipos, si esto no termina siendo contraproducente, y a lo mejor es el punto número uno a revisar a la hora de conseguir resultados. Yo creo que tiene que haber un equilibrio entre el control, que es muy necesario, ¿sí?, y la presión que se ejerce para que no se transforme evidentemente en algo imposible de manejar y haga que el vendedor se frustre y que definitivamente no venda o termine abandonando la posición de trabajo. Es así, un punto muy importante a tener en cuenta. Claudio, por cuestiones de tiempo, lastimosamente, tengo demasiadas preguntas que dejar en el tintero, pero quiero pedirte algo último, agradeciendo el espacio y el tiempo que nos brindas en esta tarde. Una recomendación en general que podamos darle a todos aquellos que incursionan o desean incursionar en este mundo tan apasionante como es el de las ventas, el del marketing, o por qué no empezar a incursionar en el ámbito comercial o de las empresas a nivel general. En base a todos estos años de experiencia, ¿qué mensaje podríamos darle a aquellos que nos ven del otro lado? Sí, pues me parece que tengo más de uno. Primero es que la frustración no es parte del vendedor, ¿sí? Porque la frustración no implica un fracaso. La frustración implica simplemente una oferta a destiempo. Es que yo llegué a ver a alguien y en ese momento esa persona no está necesitando mi producto, lo cual es completamente lógico, entendible y es parte de nuestra función, con lo cual, digamos, hay que estar muy tranquilo y agradecido. Y tratar de buscar un momento en el cual nosotros podamos llegar a ese cliente de una manera más natural y en el momento que a lo mejor está requiriendo lo que nosotros tenemos. Eso como punto número uno. Y como punto número dos, y creo que igual o más importante, es que una buena venta implica una excelente prospectación, ¿sí? Si yo voy a ver, si tengo 50 prospectos, voy a vender X. Si yo tengo 100 prospectos, voy a vender el doble. Si yo tengo 1000, voy a vender por 10. ¿Ok? Entonces, yo creo que se terminaron esos vendedores que decían, bueno, yo tengo una capacidad tan grande que veo 2 o 3 clientes y con eso definitivamente tengo todo solucionado. Yo creo que cuanto más tiempo le dedicamos a la función, cuanto más logramos una prospectación efectiva, más ventas tenemos. El famoso embudo de ventas, digamos, tan tradicional, yo creo que hoy adquiere un carácter fundamental y es no descuidemos la prospección, no descuidemos de generar todo el tiempo leads que nos permitan llegar a una cantidad necesaria de clientes con los cuales podamos hacer negocios y por supuesto terminar el mes con las mejores ventas, que es lo que todos queremos, ¿no? Definitivamente, excelentes recomendaciones, Claudio, a tomar nota. Esa experiencia que tratamos de compartir con todos ustedes en base a toda esta trayectoria que los profesionales vienen a acompañarnos y compartir con nosotros en cada tarde. Claudio, más que nada agradecerte por tu tiempo, desearte muchísimos éxitos y como yo siempre digo, esperando que nos sea la última entrevista. Por supuesto, David, acá estoy, a tus órdenes. Un saludo muy grande para todos ustedes y bueno, aquí dispuesto a conversar con ustedes cuando lo dispongan. Excelente, muchísimas gracias, un gran saludo. Adiós. Bien, así lo teníamos con nosotros, señoras, señores, en vivo, en directo, a Claudio Fontana, experto en consultoría organizacional, hablando un poco de cómo podemos optimizar las ventas en este tiempo, cómo tenemos que conocer al cliente, adaptarnos a sus necesidades, ser flexibles, adoptar, digamos, ese equilibrio entre disciplina y autoestima y muchas otras recomendaciones que nos dio el profesional actualmente y que podemos aplicarlo ya inmediatamente, entendiendo un poco el norte que va tomando el mercado en la actualidad. Pero bueno, con esto llegamos al final, tenemos que despedirnos, ya será hasta la próxima semana con más invitados de primer nivel para todos ustedes que están del otro lado. Agradeciendo la preferencia y la compañía, será hasta la próxima. Chao, chao.